Ir a la palabra del Señor una vez más, Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 14. Vamos a considerar este versículo para poder entonces tener nuestra predicación en esta hora. Segunda de Reyes 5:14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y nuestro tema para esta tarde, como ya había anunciado, se titula Cómo ser limpios del pecado. Y en este pasaje, en este capítulo, tenemos hermosas, tremendas y múltiples enseñanzas. Para muchos es una de las historias más hermosas de la Biblia por cómo se presenta, por cómo se describe. Y tiene enseñanzas que hablan acerca de nosotros mismos, pero también nos habla de cómo Dios atrae a las personas a Él mismo, cómo es que su gracia opera en el corazón de las personas, pero también nos provee errores en la búsqueda de Dios, maneras que son equivocadas, producto del mal concepto que tenemos acerca del Evangelio. Pero también muchos otros temas, y sumando todos estos asuntos nos permite tener un mayor entendimiento acerca del Evangelio. Cuando hablamos del Evangelio, estamos hablando acerca de la redención del hombre, cómo es que el hombre puede ser perdonado, cómo es que el hombre puede alcanzar comunión con Dios, y obviamente nos lleva a Cristo y a todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario y a su resurrección. Ahora, debemos siempre comprender que cuando nos acercamos a la palabra del Señor, ya sea en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, todo el tema trata acerca de Cristo y la redención del hombre por medio de aquella obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Todo esto, por cierto, es para la gloria de Dios, pero obviamente se nos describe después de la caída cómo es que el hombre iba a ser reconciliado con Dios y a estar en comunión con Él una vez más. Así que es un tema que se va desarrollando en la medida que vamos avanzando de manera cada vez más clara, como una linterna con una luz tenue, que en la medida que va transcurriendo la revelación de la palabra del Señor, se va haciendo no solo más amplia, sino también mucho más clara y más nítida hasta su plena revelación allí en el Calvario. Así que esta historia, que para muchos, como mencioné, es una hermosa historia, tal vez una de las más hermosas, dada la manera en cómo se describe, es mucho más que una historia con final feliz, sino que es una ilustración de la sanidad y la salvación del alma, básicamente de cómo podemos ser limpios del pecado. Pero también nos presenta la base de la salvación, que no es otra, sino la misericordia y la gracia de Dios en favor de pecadores, mostrado y apuntando entonces a aquella obra que Cristo iba a hacer cientos de años después de esta narrativa. Así que tenemos a un hombre llamado Naamán. Vamos al primer versículo porque aquí se nos describe a este hombre que era muy exitoso, un hombre muy poderoso dentro del reino de Siria. No era cualquier persona, la verdad. De hecho, si vemos las descripciones del versículo 1, en primer lugar, era general del ejército del rey de Siria. Así que tenía una posición política, una posición militar muy grande. Era de los principales del reino. Obviamente en aquellos años el poder militar era sinónimo de expansión, sinónimo de seguridad, así que obviamente es una persona muy importante en el reino. De hecho lo añade, era varón grande delante de su Señor. Además, no solamente era alguien que era muy importante y grande delante del Señor, sino que además el rey lo tenía en alta estima. Era amado por el rey. Era uno de sus preferidos tal vez, era uno de sus regalones. Así que, y no solamente aquello, sino que era muy estimado por el pueblo. Así que obviamente las tenía todas. General, un varón grande, uno de los principales, y además era amado no solo por el rey, por el poder político, sino también por las personas, por la plebe, por los súbditos. Así que había un gran reconocimiento porque él había tenido grandes triunfos, termina el versículo 1, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Así que era un hombre valiente, valeroso en extremo. Esas eran las características que tenía este hombre. Pero en medio de toda esta realidad maravillosa, desde el punto de vista de lo externo,
de lo que el mundo valora, nos encontramos con una realidad que es bastante particular, porque el versículo 1, luego de describir de una manera tan maravillosa a este hombre, añade simplemente 2 palabras, nuestra traducción al español, simplemente dice, pero leproso. Qué contraste, ¿verdad? Una persona tan importante en la sociedad, de tanto valor, de tanto poder y valentía, pero todo aquello estaba completa y absolutamente condicionado porque era un hombre leproso. Y hablamos de esto la semana pasada. Hablamos de lo que la lepra significaba, cómo también la lepra ilustraba el pecado y por qué aquí podemos obtener también una ilustración acerca de la salvación y de cómo Dios salva las almas. Dijimos que el pecado ilustrado en la lepra afecta a todos, no es algo que se pueda sanar por sí mismo. De hecho, el destino de aquellos que estaban enfermos de lepra no era más que la muerte, vivir en abandono, vivir completamente alejados de el asunto social, el asunto religioso, no tenían espacio para tener comunión con otros. Así que si hemos de ser limpios del pecado que se ilustra en la lepra, la respuesta la hallamos tan solo en Cristo, y veíamos el ejemplo de que el leproso que fue sanado por nuestro Señor en el libro de Marcos. Pero también tenemos aquí ahora la dicha de poder oír el mensaje del Evangelio, especialmente a estas personas que en la lepra física estaban completamente abandonados, pero también, obviamente, especialmente dirigidos a aquellos que en su alma están completamente contaminados por el pecado. Así que tenemos a Naamán con esta tremenda descripción, pero como que en 2 palabras, pone un manto de oscuridad en medio de todo esto, simplemente expresando, pero leproso. Pero el relato continúa, porque vemos el versículo 2, en una de estas conquistas que ellos habían hecho, se llevaron a una mujer. De hecho, dice allí, salido bandas armadas, habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual finalmente había llegado a ser empleada en la casa de Naamán, atendía a la señora de Naamán, a la esposa de Naamán, y en particular de esta mujer no sabemos casi nada. No sabemos su nombre, simplemente había sido tomada cautiva luego de una incursión militar, seguramente liderada por este hombre llamado Naamán, y que al fin y al cabo llegó a trabajar en la casa de este hombre. El asunto es que esta mujer sabía de la condición de su jefe, sabía de la realidad, la circunstancia y la situación de este hombre, porque era imposible ocultar la lepra. Detrás de estos vestidos reales, de esos vestidos militares, se ocultaba algo que para ella era evidente, lo podía ver todos los días. Así que podía cubrirse Naamán ante los demás, pero ante esta mujer obviamente no tenía mayor excusa. Además, tenía un entendimiento que Naamán no tenía, porque esta mujer confiaba en Dios. Esta mujer sabía que podía hallar sanidad en Dios. Así que lo que hace ella es compartir una buena nueva, una buena noticia, compartir algo que era muy importante que este hombre supiera. Versículo 3, y le dijo a la señora, si rogase mi señor, hablando de Naamán ahora, al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Ella comparte la noticia de que había un Dios que podría quitarle esta terrible y lastimosa enfermedad. Y quiero 2 cosas rescatar de este versículo número 3. En primer lugar, hay una gran enseñanza para cada uno de nosotros, en particular para aquellos que han rechazado el Evangelio una y otra vez, que una vez más, aún en esta tarde, el Señor te permita oír el mensaje del Evangelio. Por ejemplo, vemos cómo han habido hombres, personas, aún mujeres que en el contexto en el cual Dios nos ha dejado a cada uno, a pesar de la violencia que puedan haber en ciertos lugares, a pesar de lo difícil que puede llegar a ser vivir en algunos lugares siendo cristianos, aún en lugares donde se asesina a aquellos que sostienen la fe cristiana, siempre han habido personas valientes que han dejado familia, amigos, posesiones, trabajos, simplemente para ir a aquellos lugares, para poder dar a conocer el mensaje de salvación, el mensaje de vida eterna, el mensaje de reconciliación. Y lo han hecho porque tienen preocupación, porque tienen amor por aquellas personas que sin oír el Evangelio jamás podrían ser salvos. Pero el Señor
nos permite hoy, con mucha libertad en este país, domingo tras domingo, no solamente en este lugar, sino en lugares públicos donde vamos, pero también en nuestras conversaciones, poder hablar, anunciar y proclamar el mensaje del Evangelio. No callamos este mensaje. Esta mujer estaba allí y en medio de estas circunstancias, ella simplemente mostró que había un Dios que podía sanar a este hombre de su lepra. Y asimismo pasa con nosotros, insisto, en circunstancias mucho más favorables. Dios te ha provisto amigos, tal vez algún familiar, algún vecino, algún ser querido que ha mostrado una verdadera preocupación por ti, para que puedas comprender que en primer lugar hay un problema, un grave problema en tu alma, que tan solo Dios es el único que puede sanarlo, es el único que puede hacer nuevas todas aquellas cosas. Pero no solamente, obviamente, tiene que ver con este asunto de, a pesar del rechazo, Dios nos permite oír el Evangelio una y otra vez, sino que también nos habla del Evangelio que comunicamos. Este es un Evangelio, es un mensaje de salvación, un mensaje de reconciliación que tan solo es obtenido por la gracia de Dios, nada que nosotros podamos hacer. De hecho, nuestro Señor, cuando estaba iniciando su ministerio terrenal, Él dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos. Aquellos que dicen que no necesitan perdón, aquellos que descansan en su autojusticia, en su propia manera de entender la vida. Entonces nuestro Señor dice: yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aquellos que reconocen su realidad delante de Dios, aquellos que entienden y comprenden que están en una circunstancia, en una situación terrible y que no hay para ellos sino un momento terrible al partir, de que si mueren sin Cristo estarán eternamente condenados a estar lejos de Él. Así que el mensaje del Evangelio tiene que ver con esto. Es un llamado al arrepentimiento, es un llamado a confiar en Cristo por todo lo que Él hizo en favor de pecadores. Cuando Él fue a la cruz del Calvario, tomó una naturaleza humana en primer lugar, nació allí en un pesebre de manera humilde y luego, en completa y total obediencia a las normas de Dios. No tenemos mucha información hasta que Él comenzó su ministerio público a los 30 años aproximadamente, y comienza a mostrar su bondad, comienza a mostrar su misericordia, comienza a llamar a los hombres a estar a cuentas con Él, a creer en el Evangelio, que no hay otro camino, no hay otra forma, no hay otra manera de poder estar a cuentas con Dios. No podemos llegar a Dios basado en nuestras propias fuerzas, méritos, en nuestras propias obras. Todo aquello no es más que algo que está contaminado por el pecado, y que aún nuestras mejores obras no pueden agradar a Dios, porque no están hechos con un motivo correcto, no están hechos con un deseo de agradar y glorificar a Dios, sino más bien es un asunto que tiene que ver con este mundo. Así que el Señor vino a llamar a los hombres a un arrepentimiento, a una vergüenza, a un dolor por esta vida que han llevado en contra de Dios, pero a la vez a confiar en Él por todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Cuando no habiendo cometido ningún pecado, Él se hizo pecado. No en el sentido de que Él pecó activamente, sino en el sentido de que Él llevó las consecuencias del pecado y fueron cargados sobre Él en la cruz. Y Él allí, de una manera que no puedo explicar, comprimió el castigo de todos aquellos que iban a creer Dios, lo comprimió y lo cargó sobre Cristo, de tal manera que ahora aquellos podían ser perdonados y librados de toda condenación. Ese es Cristo, que vino a hacernos limpios de la lepra del pecado y traernos ahora al reino de Dios. Pero todo eso tuvo un costo para nuestro Salvador. Allí en la cruz del Calvario, el más terrible dolor por 6 horas, especialmente aquellas 3 últimas, cuando tinieblas cubrieron la tierra. Y entonces la ira de Dios se descargó sobre Él de una manera tan terrible, para que el hombre ahora pudiera tener esperanza cierta de salvación y de vida eterna. Y todo esto era el plan de Dios. Todo esto estaba en los decretos eternos. No era un accidente que esta mujer estuviera allí. No era un accidente que esta dama estuviera en ese hogar en aquel momento. Todo esto era un plan de Dios para que pudiera anunciar el Evangelio, pudiera mostrar a este hombre que en Dios sí hay esperanza, ilustrado en una sanidad física, para ahora mostrarnos a nosotros la realidad en un asunto espiritual. Así que, de esa misma manera, no es un accidente. Está en el plan de Dios que hoy, una vez más, puedas oír el Evangelio, este mensaje de salvación por la gracia de Dios mediante la fe y solo fe en Cristo.
Así que tal vez no tenías pensado asistir hoy a la iglesia. Tal vez no tenías ni siquiera en tu mente el plan de poder venir, pero una vez más, en la gracia y la bondad común de nuestro Señor te permite oír el Evangelio. Y eso es una bondad del Señor, que puedas prestar atención al mensaje de gracia, perdón y vida eterna para tu alma. Pero Naamán estaba allí. Luego que su esposa le comunicó esta noticia, y a la luz del problema grave que tenía, de esta circunstancia médica que le atormentaba, decide prestar atención. Tal vez era el último recurso que él tenía. Así que luego de escuchar a su esposa, Naamán va a donde su señor, al rey, y le dice: mira, tengo en la casa una mujer que es de Israel y me hablaba de un Dios que puede sanar mi lepra. Así que este rey, como le tenía en alta estima, le alienta a que vaya. No solamente aquello, sino que le envía cartas reales para que su viaje fuera exitoso. Eso lo encontramos en el versículo número 5. Dice: anda, por favor, mira, aquí tienes cartas, tienes todo este tipo de cosas, de tal manera que puedas tener un viaje exitoso. Porque el rey lo que quería era simplemente garantizar la sanidad de este hombre, porque le amaba, era un hombre al cual estimaba en gran medida. Entonces dice el versículo número 6, dice: tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Así que Naamán emprende el viaje, va hacia donde estaba el profeta, y los versículos que siguen a continuación nos narran precisamente este viaje, nos presentan este caminar o este galopar arriba del caballo de Naamán con todo su séquito para poder llegar a la casa del profeta. Pero aquí se nos comienzan a describir ahora maneras erradas de querer ser limpios del pecado, maneras equivocadas de poder hallar salvación. En primer lugar, este hombre Naamán estaba confiando en las recomendaciones que el rey había mandado por medio de cartas. Lo encontramos en el verso 5. Anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Así que pensaba que el profeta no se iba a negar ante la solicitud de su propio rey. Al fin y al cabo, no solamente era el rey, sino que estaban hablando de Naamán, tal vez el segundo, el tercero en el rey de Siria. Y de esa misma manera, muchos en este tiempo buscan hallar algún tipo de beneficio espiritual basando en sus propias recomendaciones. ¿Quiénes son aquellos que escriben nuestras cartas? Seguramente no es el rey de Siria, pero encontramos a otros reyes que tienden a escribir nuestras recomendaciones en las cuales confiamos. Hallamos allí, por ejemplo, al señor moralidad, por medio de una vida recta ante los demás, siendo un buen vecino, un buen hijo, un buen amigo, un buen padre. O el señor autojusticia, que nos escribe una carta recomendando nuestras obras, nuestros méritos, y por medio de aquello pensando que nosotros ahora podemos ser salvos y ser limpios de nuestro pecado. Y por otro lado también está este rey de la religiosidad. Mira, si tú cumples ciertas cosas, si tú realizas estas ceremonias, si tú haces estas cosas, haces esta otra, haz este curso y un montón de cosas, eso ya es señal de poder ser acepto delante de Dios. También hay otro rey que nos llama a confiar en nuestra herencia familiar. Así que simplemente dice: mira, tú eres un hijo de un padre, una madre que buscan al Señor, así que ¿para qué te preocupas? Ya todo está hecho, esto es por herencia casi, así que confía en aquella crianza que te dieron. Y estos son los reyes que hoy día escriben nuestras cartas. La confianza está puesta en este tipo de cosas. Y toda religión que conocemos busca responder a esta pregunta: ¿qué debo hacer o dejar de hacer para ser hijo de Dios? Y lo hace de manera diferente. Pero el cristianismo es algo completamente opuesto, porque parte diciéndonos que en la condición en la que estamos, no hay nada que podamos hacer. No hay nada que nosotros podamos lograr basado en nuestros propios esfuerzos, en nuestros méritos, porque el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo comienza mostrándonos la incapacidad que el hombre tiene de poder ganarse el favor de Dios o de comprar el perdón de Dios. Por eso es que es necesario que Cristo haya venido a esta tierra para poder pagar por nuestro pecado. No es algo que nosotros podamos hacer, no es algo que nosotros podamos merecer. De hecho, cuando en la Edad Media la Iglesia Católica comenzó a vender indulgencias,
Básicamente lo que ellos hacían era que por medio de un pago de las personas se pudieran cancelar algunos o todos los castigos temporales que merecen los pecados, adjudicando al comprador méritos para merecerse el perdón. Pero eso no es lo que enseña la palabra del Señor, y aquí se nos ilustra en este hombre. Con todo lo que era en este mundo, estaba completamente destinado a la muerte, producto de la lepra que había en él. Así que esta ha sido la lucha constante, la obra del hombre versus la gracia de Dios. Naamán pensaba que podía comprar la sanidad de la lepra. Así que en primer lugar estaban las cartas de recomendación, pero en segundo lugar estaba que él pensaba que podía comprar la salvación. Y ese es uno de los grandes errores que se comete con respecto a la vida eterna, que podemos ganarnos el favor de Dios. Eso lo encontramos en el versículo 5 también. No solamente envió cartas, sino que él llevó consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Simplemente lo veía como un medio de comprar su sanidad, de comprar la obra del profeta. Pero queridos amigos, no son las cartas de recomendación que tenemos guardadas en nuestra mente, en nuestro corazón. No es lo que podamos hacer o lo que podamos pagar para obtener algún favor de Dios. Por cierto que no, nada de aquello podría sanar la lepra de Naamán. Y de la misma manera esto nos ilustra que no hay nada, absolutamente nada de estas cosas que puedan quitar el pecado. Este problema universal que contamina todo el ser del hombre, su mente, su voluntad, sus emociones, todo aquello ha sido afectado por la caída. Así que es imposible que nos podamos regenerar y darnos nueva vida a nosotros mismos. Así que quita los errores en la búsqueda del Señor, confiar en estas recomendaciones propias o pensar que podemos comprarnos la salvación, pero también por ir a personas equivocadas, versículo número 7. Porque la mujer le habló de un profeta, pero Naamán fue a donde el rey. Allí dice, luego que el rey de Israel leyó las cartas, él debía ir a otro lugar, pero él finalmente fue al lugar más alto al cual él podía ir en un contexto político o militar. El mensaje de la Biblia también nos dice que no hay salvación, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Así que si hemos de ser perdonados, si hemos de ser limpiados de nuestro pecado, es algo que tan solo lo podemos alcanzar por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Tantas personas confían en sacerdotes, confían en las confesiones que hacen cada cierto tiempo, en aquellas penitencias que les son dadas. Otros confían en amigos, otros confían en instituciones, pero ninguno de ellos, absolutamente ninguno de ellos, por muy buenas intenciones que puedan tener, ninguno de ellos puede tratar con el gran problema del pecado del hombre. Así que vemos aquí también los errores que se cometen en la búsqueda de salvación, confiando en recomendaciones de nuestra propia moralidad, autojusticia o religiosidad, pensando que de una u otra manera podemos comprar la salvación por algún mérito que podamos alcanzar, pero también por ir a las personas equivocadas. En cuarto lugar, otro error en la búsqueda de salvación, lo vemos aquí ilustrado, en que Naamán como hombre de autoridad quería que las cosas se hicieran como él pensaba que debían ser hechas. Y esto nos permite también conocer cuál es la respuesta natural al evangelio de aquellos que están lejos de Dios. Vamos al versículo 10. Entonces, Eliseo le envió un mensajero hablando acerca de Naamán. Ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Así que Naamán responde de la manera natural, como todo ser humano responde al Evangelio, a no ser que Dios obre en su corazón, que no es más que el rechazo. Lo vemos en el versículo 11. A raíz de las palabras del profeta, dice que Naamán se fue enojado, se molestó, se enojó. Y muchas veces las personas cuando oyen el Evangelio es una reacción de enojo, porque el Evangelio nos humilla, nos muestra la incapacidad, nos muestra cuán faltos somos delante de Dios, tal como este hombre, siendo general, siendo principal, siendo amado por el rey y las personas, pero era leproso. Así también el Señor nos muestra
que no hay nada en nosotros que nos haga dignos delante del Señor. Así que este hombre se enojó. De hecho, cuando Esteban predicó el Evangelio justo antes de morir, dice la palabra del Señor que aquellos que lo oían le crujían los dientes, le rechinaban los dientes por el enojo al punto que comenzaron a apedrearlo. Y esa es la respuesta natural. Tal vez no has de tirar piedras al predicador, o eso espero por lo menos, pero en tu mente estás tirando piedras. Eso no es verdad, eso no es así. Yo quiero vivir mi vida, yo quiero hacer las cosas que a mí me agraden. No es así como este predicador dice, ese no es el Evangelio, yo quiero algo más relajado para mí. De esta misma manera este hombre reaccionó y Naamán se fue enojado. Pero también rechazó por el método del profeta. Versículo 11. Él decía para sí, saldrá él luego. Mira el orgullo de este hombre. Y estando en pie ahora, como estaba delante de este gran Señor, ha de elevar sus manos tal vez, hacer una hermosa oración, un gran clamor a Jehová su Dios. Alzará su mano, vendrá muy humilde para tocar mi piel y de esa manera entonces mi lepra va a sanar. En su orgullo, él deseaba algo espectacular, algo que fuera admirable, pero no le gustó la forma como el profeta le atendió. Ni siquiera salió a recibirlo con honores. Simplemente él le envió un mensajero diciendo, mira, dile que se lave 7 veces en el Jordán. Eso es todo. Y tu carne se te restaurará y serás limpio. Pero a él no le gustaba. Él quería recibir honores, quería ser honrado en estas cosas externas. Él quería ser reconocido. Esperaba que saliera, hiciera una reverencia y algo muy dramático ocurriera allí. Pero tampoco le gustó la solución que el profeta le dio. No solamente la manera en cómo lo recibió, sino también la solución que el profeta le dio, que era algo muy simple. Él le dice, mira, ve y sumérgete en el río Jordán 7 veces. Pero, queridos amigos, también aquí se nos ilustra que la única manera de venir al Señor es con humildad, es con arrepentimiento delante del Señor. Y es confiar en el Evangelio, que no demanda nada de nosotros, sino tan solo una confianza plena, total, absoluta en aquel que lo hizo todo, absolutamente todo por nosotros. Así que esta es la respuesta natural al Evangelio: enojo, pero también una molestia, un rechazo por los métodos del profeta. Y esos son los métodos del Evangelio. Nos encanta merecernos las cosas. Nos encanta tal vez caminar cuadras, golpear nuestro cuerpo, hacer cosas externas para ser visto, cosas evidentes, pero el Evangelio tiene un mensaje completamente diferente que decirnos. Tan solo arrepiéntete de tus pecados y cree en Cristo como el único medio por el cual puedes alcanzar salvación y vida eterna. Pero además el rechazo era porque él tenía sus propias ideas en cómo esto debía ser hecho. Versículo 12. Luego de estar expresando ese reconocimiento que él quería, luego trae sus propias ideas ahora con respecto a cómo podía ser limpio. Dice Abana y Farfar, ríos de Damasco. El profeta lo mandó a lavarse al río Jordán. Y ahora él dice Abana y Farfar, río de Damasco. ¿No son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Hay tantas personas que quieren ser perdonados, quieren ser salvos, quieren estar en comunión con Dios, dicen conocer a Dios, pero simplemente quieren hacerlo a su propia manera, de acuerdo a su propio punto de vista. Un poco del Evangelio, un poco del cristianismo, pero también un poco del mundo. Quiero apartarme también, pero quiero vivir en este mundo. Quiero obtener perdón de este tipo de pecados, pero estos no, estos los disfruto, por supuesto. Puedes lograr cualquier cosa con eso, menos el perdón de los pecados. No pocas personas se acercan a decir que quieren conocer a Dios, pero no están dispuestos a cambiar sus ideas cerradas acerca de Dios y traen sustitutos uno tras otro por el cual ellos dicen y quieren ser limpiados. Allí estará la tradición, estará una vida netamente moral, sin Cristo, ser buenos amigos, etc. Así que el versículo número 12 nos presenta la última reacción a este rechazo. No solamente se enojó, no solamente no estuvo de acuerdo con el mensaje del profeta, no solamente quería imponer sus propias ideas, sino que él se fue enojado. Pero aquí encontramos una vez más a hombres de fe. No sabemos sus nombres, eran criados. Y se le acercaron y le hablaron diciendo, verso 13, Padre mío,
Si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Así que este hombre escuchó a sus criados. Tal vez era la última esperanza. Y fue y creyó entonces a lo que el profeta le dijo. Hubo un proceso donde lo rechazaba, pero una y otra persona, hablándole, explicándole, le llevaron entonces a que obedeciera lo que el profeta le había dicho. Y entonces, el versículo 14, él descendió y se zambulló. Mira, aquí hay un proceso que vemos hermoso. Piensa cuando se zambulle la primera vez. Se sumerge, sale y su piel todavía estaba con lepra. Yo imagino a esas personas siempre a su alrededor, diciéndole, bien Naamán, vamos, sigue adelante. Vamos, si te faltan 6 todavía, no esperes el resultado antes. Así que ya voy a hacerlo una vez más. Así que va y se sumerge una vez más. Y viene la segunda vez, nada pasaba. Nada ocurría, su lepra estaba allí, nada se lo quitaba. Pero ahí estaban sus criados, vamos rey, vamos Naamán, vamos general, capitán, una vez más, vamos, sigue adelante. Y así también el Evangelio comienza a alentarnos, mostrándonos cada día, esta es la manera, esta es la forma, mostrándonos tal vez y respondiendo a aquellas dudas que van surgiendo. Y el Señor usa esto y nos va guiando, nos va conduciendo, nos va dando mayor claridad. Comenzamos a ser convictos de nuestro pecado, a ser convencidos de nuestra realidad. Reconocemos, ese problema no es de los demás, es mi problema. Yo soy pecador. Esta es mi condición. Todo lo que hago está contaminado por el pecado. Y vienen más mensajes y vienen más conversaciones. Y el Señor de una u otra manera te permite oír el Evangelio. Y ahora reconoce que ese pecado tiene una consecuencia delante del Señor. No solamente eres convencido de pecado, sino también de juicio. Y viene la segunda, tercera, cuarta, quinta vez. Tal vez te estás arrepintiendo, pero hay intentos de arrepentimiento que no son completos. Siempre tienes tal vez algunos pecados ocultos allí que disfrutas si no quieres confesar. Pero a la medida que el Evangelio va tratando y Dios va tratando en tu corazón, te va trayendo mayor claridad, te convence de pecado, de justicia y de juicio. Y ahora entonces dice que él se zambulló las 7 veces. ¡Wow! ¡Qué sorpresa debió haber sido aquello! Cuando emerge de esa 7ª vez y la lepra había desaparecido. Y ese gozo debió haber embargado a este Naamán. Ahora era limpio, aquello que tanto anhelaba, ser sano, ahora era limpio. Y también así ocurre con aquellos que encuentran salvación en Cristo. Con aquellos que son justificados por medio de la confianza que ellos expresan en Cristo. Era la justicia de Cristo, le es imputada. Y dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¡Qué alegría hay en aquellos que llegan a la fe! Comienza a desarrollarse todo aquello y comienza a haber mayor certeza, mayor seguridad, mayor confianza ahora que estamos en Cristo y ninguna condenación hay ahora. Antes éramos condenados, sentíamos esa condenación, pero cuando creímos en Cristo ya no hay condenación. El Espíritu Santo trae seguridad a nuestra vida de que estamos en Cristo y no hay nada que nos pueda apartar de su mano. Él entonces descendió. Se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme, no a su propia palabra, no a sus propias ideas, sino conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Este hombre fue sano, queridos amigos, y de esa misma manera son salvos aquellos que confían en Cristo, aquellos que confían en el mensaje del Evangelio, que creen en el mensaje del Evangelio. Y a pesar de las dudas que puedan venir, a pesar de las dificultades que puedan presentarse, la burla, tal vez la soledad de tus amigos, todas aquellas cosas, sigues buscando salvación, pidiéndole al Señor que te dé una nueva vida, que te haga una nueva criatura. Y la Biblia dice que el que Él viene, Él no le echa fuera y disfrutarás de la verdadera dicha, la verdadera paz, la verdadera felicidad. Porque como dice el Salmo 32, bienaventurado aquel cuyo transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Que el Señor entonces nos ayude a ser como Naamán. Vayamos a Cristo buscando tan solo en Él salvación y vida eterna.